De la mañana con 10 minutos, Epigmenio Ibarra, bienvenido, buen día. Buen día, Manuel, ¿cómo estás? Bien, señor, ¿usted? Muy bien, gracias. Pues muy interesado, la verdad, en leí un par de veces el texto que publica en Milenio, los miércoles, Los valientes no asesinan, que es una larga reflexión que le hemos escuchado, que le hemos leído. En la parte final me da la impresión, y le pido si me dice si estoy en lo correcto o no, creo que está la parte central de la explicación. Cuando dice, en fin, más o menos, los valientes no asesinan, ese es el título, y termina precisamente con esta frase de Guillermo Prieto. Dice que impidió que los soldados, con esta frase, alebrestados por la reacción, ejecutaran a Benito Juárez. Los valientes no asesinan, insiste. Deben los jefes y oficiales repetir a soldados y guardias nacionales, ahora que la derecha y el crimen organizado intentan provocar una respuesta armada y devolvernos así de nuevo al infierno. Esa siento que es la parte central de la inquietud o la exposición. Organizo la reflexión en función de lo que considero que es el deber fundamental y lo más heroico que un soldado puede hacer: no disparar. Observar una estricta disciplina de fuego. La cadena de mando y el respeto a sus superiores. Porque lo fácil es disparar. Lo fácil es soltar una ráfaga y matar. Y lo fácil es dejarse llevar por la presión de una multitud que ataca, o en un evento como quema de vehículos, soltar unos balazos. Lo complicado es contenerse. Lo complicado, lo fácil también para un ejército, era antes, es desobedecer al poder civil. Lo que más honra a una institución armada es plegarse a las órdenes del mando civil y además honrar el compromiso de apoyar las tareas de construcción de paz. Y luego analizo qué pasa con la derecha. La derecha conservadora no ha sido ajena históricamente a la violencia. ¿Por qué? Porque tiene la tradición de los conservadores en el siglo XIX, de los cristeros, de los camisas doradas, del muro, del yunque, del ejército azul, esa nota que destaca contralínea de una investigación que se ha dado a conocer de un grupo paramilitar del PAN. Una nota de contralínea, yo la verdad no había visto hasta que me la mencionó hace unos minutos, el Ejército Azul, la organización terrorista del PAN, una nota de hace un par de días, largo texto que está basado en algunos documentos navales que efectivamente recupera la actividad de este Ejército Azul, por lo menos hasta el año 96, por lo menos, pero que da esos antecedentes. Por lo menos al 96, y habla de vinculación con el escándalo Irán-Contras. Sí. Y ahí hago otra reflexión. Si la derecha no ha sido ajena a la violencia como método para presionar, porque el anticomunismo febril que la ciega la conduce a eso, tampoco ha sido ajena, por su vinculación histórica con la CIA, a la complicidad con el crimen organizado. Ahí está la raíz de Rápido y Furioso. Para conseguir nuestro fin, si hay que aliarse con el crimen organizado, démosle armas al crimen organizado. Se saltan todas las trancas y entregan 2,000 armas de guerra a un cártel que para perseguirlos. Y que mataron a mucha gente. Y matan a mucha gente con esas armas. Entonces yo lo que veo más preocupante, y lo he estado también diciendo, yo advierto nuevas modalidades tácticas del crimen organizado. Advierto 3 modalidades tácticas. Venga. Masacres que aparentemente no tienen sentido y que están diseñadas para tener un alto impacto mediático. Con esas empezamos el sexenio. En Coatzacoalcos, en Guanajuato, en Celaya. Masacres filmadas, ajusticiamientos filmados y muy bien filmados. Después, el asesinato en cadena y en secuencia de periodistas de medios locales, que se volvió una práctica común y es una modalidad táctica, porque tienes el impacto de un asesinato que es muy rentable y muy sencillo de ejecutar, que llega al Parlamento Europeo. Correcto. Y ahora recientemente
la quema de vehículos. Y la quema de vehículos se produce, por ejemplo, de manera muy sincrónica con la visita de Ken Salazar, del embajador Ken Salazar, a Zacatecas, o la visita del secretario de Estado a la Ciudad de México en Orizaba. Entonces, yo siempre he considerado que existe un cierto nivel de coordinación operativa, al menos, entre grupos del crimen organizado y grupos de la derecha más extrema, de la que no se contenta con el debate legislativo, de la que no está tranquila con las campañas de difamación y de mentiras en los medios, y que quiere hacer algo más. Porque además esto se produce cuando, en términos políticos, la oposición no tiene cartas. Entonces, mi llamado de alerta es a decir, creo que hay una provocación montada y es la hora de que los valientes no asesinen y se contengan. Ahora, yo estoy de acuerdo, evidentemente, en el tema de los militares, aquí lo hemos platicado por años, ¿no? No solamente entendiendo muy bien qué les pidieron a los integrantes de las Fuerzas Armadas desde el 2007, ¿no? Porque es el momento en el que el presidente Calderón les pide que salgan pues a salvar, en ese caso el territorio de Michoacán, solicitado por el gobernador Cárdenas. Pero también está, y nos lo han dicho muchas veces, cuando disparan es porque se los han tenido que pedir sus superiores, sí han disparado algunos otros y están, pues ya han pasado por procesos legales, ¿no? Militares. Pero sí hay órdenes. Sí, correcto. El secretario de Defensa de Calderón declaró que esta guerra duraría 10 años. Y luego añadió, pero con la cooperación de los Estados Unidos de inteligencia y armamento, es probable que se acorte la fecha. La cooperación lo que hizo fue alargar la fecha y profundizar el daño. O sea, la guerra estaba previsto que iba a trascender sexenios y sus efectos iban a ser terribles. Y están siendo, ¿no? Y siguen siendo. Pero Calderón, como Victoriano Huerta, en eso se parecen los usurpadores. Para mantenerse en el poder, pese a que Talleyrand dice que eso es imposible, se sentó sobre las bayonetas y se manchó de sangre inocente las manos. Pero hizo algo peor. Hizo que soldados, oficiales y jefes del ejército mexicano y de la marina se mancharan también de sangre inocente por obedecer sus órdenes. Entonces, desató una espiral de violencia incontenible que llega hasta nuestros días. Y mi reflexión va en el sentido de que esta espiral de violencia puede tener un nuevo rebote, un nuevo repunte, como parte de la incidencia en el debate político. Regresamos entonces con eso, porque revisando los 3 puntos que plantean estas modalidades tácticas, pues pareciera que es algo que no es necesariamente nuevo, a lo mejor intencionado con otros motivos, ¿no? Las masacres que sí se han dado en otros momentos, no ahora nada más, el asesinato de periodistas, Javier Duarte, que está en la cárcel, gobernador de Veracruz, eso decía y no se lo creíamos. Es que matan a periodistas para calentarme la plaza. Eso decía Javier, ¿eh? Y en todo caso parece que tenía razón, porque eso sucedía. Y la otra, la quema de vehículos, que siempre sí pues es un tema bastante escandaloso, ¿no? Para tapar vías, para amedrentar gente. Pero regresamos, si le parece, después del corte con esto, y tenemos más para escuchar en esta mañana con Epigmenio Ibarra. Vamos a pausa. Volvemos.